Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. Y en el día de hoy, la reacción que por muchas razones no he podido hacer debido a que Naturgy, una vez más, haciendo de las suyas y con un servicio deficiente, un servicio lamentable para la región en donde vivo yo. Y seguramente tú, panameño y panameña, y también los extranjeros que viven en Panamá han sufrido fluctuaciones que le ha costado electrodomésticos, televisión, tecnología y muchas otras cosas más. Ni hablar de las empresas y los negocios, que se ha perdido producción de animales o de plantas por esto. Y ni hablar, por ejemplo, en el caso de Merca Panamá Oeste, en La Chorrera, que una vez inaugurado y a los pocos días se le dañó todo el sistema de eléctrico por los apagones, los constantes apagones de la desastrosa Naturgy que tenemos en Panamá. Para mí, y desde ya lo adelanto, ponerle paneles solares a todo Panamá no resuelve el problema. Al contrario, es un nuevo problema más. El mantenimiento de eso, el costo de eso y el cómo se va a hacer y cómo se va a adquirir cada panameño uno de estos paneles solares. Hay muchas preguntas, hay muchos temas inconclusos con el tema del panel solar. Definitivamente, el cierre de campaña de Ricardo Lombana estuvo llena de promesas, como es de costumbre, que todos los candidatos políticos prometen. Estuvo lleno de promesas, estuvo lleno, pero no lleno tan impresionante como otros cierres. Recuerdo los de Mireya, recuerdo los de Martinelli, recuerdo los de Martín Torrijos, recuerdo los del Toro, recuerdo los de Balbina, recuerdo tantos cierres épicos, históricos, increíbles, impresionantes, y este ni siquiera le llegó a los mencionados. De hecho, el cierre de campaña de Gaby Carrizo, estoy seguro que va a estar supremamente 5 o hasta 10 veces más lleno que el de Lombana, pero eso no quiere decir que va a ganar las elecciones. Si no, pregúntele a Mimito. Una elección bien polémica en el 2014, sumamente polémica. Perdón, sí, correcto, así mismo es. Bien polémica en el 2019, si no me equivoco, así mismo es. Impresionante. ¿Para ver? 2014, correcto, sí, 2014. 2019 fue la de que tenemos actualmente. Uno de los peores, yo pensé que el de Varela iba a ser el peor gobierno de la historia de Panamá, pero Nito lo superó con creces en gastos. En la estrella de este gobierno que nunca brilló, en la estrella de la educación nunca brilló, y un montón de otras cosas que denunció un panameño valiente como lo es Juan Diego Vázquez, que también estuvo en la boca de Lombana en su cierre de campaña. Yo fuera Juan Diego Vázquez, yo me defino y le digo, ¿estamos apoyando la candidatura de Ricardo Lombana? ¿Sí o no? Que lo diga Juan Diego, que lo diga públicamente si está apoyando o no, porque es que no lo saca de la boca Ricardo Lombana. Entonces que aclare, así como Melitón estuvo siendo coqueteado y seducido por Martín Torrijos y se convirtió en un bailalavara y un tránfuga, dejando muy mal parado un partido político, que lo que dice su presidente Toto Álvarez es que lamentablemente y no se esperaban esa noticia, esa respuesta. Parte de tantas cosas más que hizo Melitón, que yo revisándolo a Melitón en Wikipedia, me encontré con que estuvo en el gobierno de Mireya, estuvo en el gobierno del Toro, estuvo en el gobierno de Martinelli, estuvo en el gobierno de Varela, obviamente, o de Brecht, La Mina y tantas otras cosas más, Melitón Arrocha, y se quiere lanzar para presidente. Y luego en el último día, con más de $800,000 que les da el Tribunal Electoral para su campaña política, decide simplemente decirle a todo Panamá que va a apoyar a Martín Torrijos. ¿Dónde queda la credibilidad de Melitón Arrocha? Pero bueno, no hablemos de Melitón Arrocha, ni tampoco de Martín Torrijos. Hoy este video es de Ricardo Lombana, un candidato que está prometiendo muchas cosas, sobre todo a los jóvenes que tienen cero experiencia en elecciones. ¡Qué miedo! Espero que los padres de estos muchachos le hayan explicado un poquito el pasado de Ricardo Lombana, para que sepan que de joven nada, que tiene más de 50 años y que ha estado en varios gobiernos anteriormente, y que también dijo en un tiempo que apoyaba a la minera
y después que no la apoyaba, y que apoyaba agendas y que después no las apoya, y que apoyaba banderas y después no las apoya, y así sucesivamente, porque Internet no olvida, porque está en las redes, porque no lo inventé yo, porque no lo dije yo, porque está en las redes sociales. Entonces esto es parte de lo que prometen los políticos. Yo no veo a los medios hablando de esas cosas. Lo que sí veo es que los medios políticos lo ponen y lo ponen y lo ponen y lo ponen en todos los matutinos, en todos los mediodías, en todas las 6 de la tarde, y salen en los periódicos de pacotilla que tenemos en Panamá, que solo sirven para bochinche y para crear zozobra en este país. Lamentable. Lamentable, porque el periodismo después se queja que no hay libertad de expresión, pero el periodismo está totalmente sesgado en este país. Evidentemente hay corrientes que apoyan los poderosos de este país. Evidentemente hay corrientes que no pueden subir la loma y que los tienen subiendo y bajando escaleras en los tribunales. Los tienen peleando a ciertos candidatos por eso. Entonces, este video es un poquito de un pequeño resumen de lo que ha sido la política aquí en Panamá en lo que va del año. Una cochinada, debates de patio limoso, que todos daban pereza y que lo único divertido de él es sacar los memes. Por ejemplo, 4x8. Por ejemplo, que una semana tiene 10 días. Y así sucesivamente. Al otro que le dicen Nini, el muñeco que pasea. Y el otro que le dicen la mina vuelve. Porque la mina vuelve. La mina es un tema que nunca se habló en los debates. Solo se tocó por encimita, pero nunca fue una pregunta que hicieron los panelistas que tienen preguntas totalmente orientadas a darle duro a los rivales y a tratar suave a los que son apoyados por los poderes económicos. Esto es parte de lo que se vive en la política de Panamá. Luego, muchos de ellos son entrevistados internacionalmente por CNN, por Fox, por la BBC, por DW, por France, por televisiones españolas, el mundo entero, y se llevan la impresión de que Panamá hace el ridículo internacionalmente en cuanto a materia electoral. Qué vergüenza, cuántos años atrasados poniendo una papeleta electrónica que dice una cosa y cuando tú la vas, que en la práctica sale todo bien, pero el día de los mameyes sale alterado en los números y después dice que no va, ahora sí va. Y un candidato que está en la papeleta y el último día dice que no va y ahora hay que poner el sello de anulado o no le ponen el sello de anulado. Por fin. Esto es parte de lo que estamos viviendo aquí en Panamá hoy en día. Por estos son los candidatos que vamos a votar. Demasiado candidato. 8 candidatos es demasiada gente. Pero era una cosa que querían los poderes económicos de este país. Divide y vencerás. Hoy te puedo asegurar que estás viendo este video, que Panamá está más dividida que nunca. Porque si hay algo que le da miedo a los poderosos, es que se vuelva a repetir lo que pasó en noviembre, en las manifestaciones. Entonces, si tú no te has dado cuenta todavía, ¿quiénes son los que están saliendo beneficiados con esta división y con esta pelea de pueblo contra pueblo para hacer más millonarios a los ricos? Te invito el 5 de mayo a que votes a conciencia, no por tus intereses personales necesariamente, porque ese es un gran problema que tenemos los panameños. Pienso que hay para mí y lo demás a mí no me importa. Unidad, aquí no hay unidad. La unidad se vio en noviembre y le dio tanto miedo a los poderes económicos que hay 8 candidatos ahora y tienen a Panamá más dividida que nunca. El 5 de mayo yo voy a salir a votar, primero Dios. Mi familia y yo vamos a salir a votar. Y estamos tranquilos. Sabemos por quién vamos a votar. Pero adivina qué, el voto es secreto. Así que espero que de todo corazón pienses bien por quién vas a votar, porque yo quiero lo mejor para mi país. ¿Y tú? You know.